Bueno, buenas tardes. Nosotros somos estudiantes del tercer año de Derecho y hoy vamos a estar discutiendo acerca de lo que es la segunda actividad de la materia de Filosofía Jurídica. Vamos a estar haciendo una mesa de trabajo de lo que sería la segunda unidad y aparte de ello, pues nuestro grupo está conformado por Oscar Ferreira, Elsie Ramírez, Iris Serrano, Orangi Márquez y mi persona, Oscar Molina. A continuación, pues comenzaremos hablando directamente de lo que es el tema número 6, el cual tiene como título Problemas para definir el derecho, el ser del derecho, análisis del concepto de derecho de distintos autores, el derecho como sistema, qué es un sistema jurídico, la importancia de las instituciones para el desarrollo de la sociedad y la comprensión del derecho, el concepto continuo del derecho. Exactamente. Lo principal fue bueno decir cada uno qué opinan sobre lo que son los problemas de la definición del derecho, qué sienten al respecto, cuál es el problema que se puede visualizar generalmente para poder definir el derecho. La ambigüedad, principalmente la ambigüedad, porque hay que ver desde qué punto se quiere definir y así pues determinar qué es lo que se quiere. Porque podemos estar mencionando una norma o podemos estar mencionando cualquier otro punto relacionado a lo que es la palabra derecho en sí. Acepciones. Las acepciones del derecho como tal. Por aquí nuestra compañera. Por ejemplo, bueno, yo voy a empezar por lo que es la ontología jurídica o teoría del derecho. Es más que todo la disciplina que se encarga de estudiar la esencia del derecho, como muchos sabemos, buscando como tal la respuesta o la forma universal a la pregunta de qué es el derecho. Y muchos los definen como son ciertas normas, y ahí es donde está el problema, que presenta problemas históricos debido a distintos argumentos de los diversos juristas. Entonces, no es tan simple de cómo definir el derecho como un objeto físico. El derecho es un fenómeno cultural y los problemas surgen más que todo por el término ambiguo, que puede significar ley, puede significar facultad, o ciencia, y también es vago. Sus límites con la moral a veces se distorsionan un poco. Y como mencionó el profesor anteriormente en unas clases de introducción, tiene una fuerte carga emotiva. Muchas personas lo transversan y lo consideran de manera que lo asociamos con justicia, como con derecho, como que es más que todo subjetivo en ese ámbito, de que ese es más que todo el problema que por qué se define. Okay. Fíjate que cuando hablamos de derecho, pues, lo podemos relacionar como disciplina también, esa disciplina que busca inducir en el ser humano en una conducta en sociedad. Entonces, siempre vamos a encontrar que sea buscar las diferentes excepciones o el escenario en el cual nos manejemos al momento para definir. ¿Sí? Ahí entraríamos a lo que sería el sistema de justicia. Dentro de las múltiples definiciones encontramos que es un sistema de normas o leyes, las cuales están dirigidas a manipular o controlar procedimientos mediante los cuales se cumplan las normas, las leyes, y existen instituciones en las cuales están encargadas de que éstas se cumplan de acuerdo a lo escrito, de acuerdo a su funcionalidad. Sí, también para agregar un poquito de lo que dicen las muchachas, existen algunos autores que tienen sus propios conceptos o establecieron sus propias definiciones sobre lo que es el concepto del derecho. Por ejemplo, Kant dice que es el conjunto de condiciones bajo las cuales el arbitrio de uno puede conciliarse con el arbitrio de otro. Hemos dado algunos ejemplos, sobre todo en la sociedad, según una ley universal de la libertad. De Vecchio, que es otro también estudioso de lo que es el derecho, lo establece como una disciplina en su universalidad lógica, investiga su desarrollo histórico y lo valora según el ideal de justicia. También tenemos Ulpiano, cuando el derecho romano definieron el derecho, darle a cada quien lo que corresponde. Hans Kelsen habla del derecho como una estructura normativa. Eso es en relación a lo que es la definición del término del derecho. Se dice pues que también, como dice Oscar, es muy ambiguo. No es que no hayan estudiado todos estos filósofos y todos estos juristas cómo definir el derecho, pero es que hay muchas controversias y, como dijo también Oscar, hay acepciones de lo que es el término de derecho.
Entonces, eso es más que todo en lo que consiste los problemas para definir el término derecho. Y pues desde mi punto de vista también se puede decir que existen entre esto no solo lo que es la parte de ambigüedad, sino que las diferentes acepciones se hacen visualizar desde diferentes puntos de vista, como lo podemos visualizar como si fuera una facultad. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona tiene el derecho de realizar X o Y hecho o actividad o acción en sí mismo. Pero eso También, ya sería, disculpe Javier, sería el derecho subjetivo, la exacto, facultad, porque puede ser el derecho objetivo o subjetivo. o el derecho subjetivo. El derecho Exacto. subjetivo es la facultad y el derecho objetivo son las normas que están estructuradas para la sociedad. Exactamente. Pero de allí directamente, como le digo, pues existen diferentes versiones, por así decirlo, de lo que sería la palabra derecho. Secciones. Y pues también está la parte normativista, que es la parte del derecho objetivo en sí. Y pues también se puede ver como de una forma moral, de una forma relacionista, y todo ello pues hace que cada persona tenga su respectiva inclinación al momento de definir el derecho. Desde mi punto de vista, yo podría definir el derecho como un fenómeno complejo y además de ello multívoro. ¿Por qué multívoro? Porque prácticamente este no se va a estar limitando directamente en un sistema de normas, sino que va a tener más allá diversos tipos de conceptos que, dependiendo de lo que se esté buscando en el momento, es que se puede dar un respectivo concepto en sí. Y pues de esta forma me gustaría ver con qué podríamos proceder. La teoría de la tridimensionalidad del derecho, que ya habíamos hablado, que es normativa o dogmática, que es axiológica y que es fáctica. Exacto. En ese sentido puede hacer referencia al hecho, al valor y a la norma Y a como la- tal. Exacto. En ese sentido, pues, se puede entender desde ese punto de vista también con Pues, esos términos. Pues ahí justamente es donde habla Miguel Reale, que establece prácticamente esto como la interrelación que va a tener en esta trilogía, donde se van a ver diferentes tipos de visiones y donde se encuentran, como dicen, el hecho, el cual es el acontecimiento social que está ocurriendo, el valor, el cual es el orden de los valores que se van a orientar directamente a raíz de esa acción, y también lo que es la norma, que es la forma racional en cómo se va a estar promulgando esta acción en sí misma. Todo esto se interrelaciona para poder formar directamente lo que sería el derecho en sí. Que no se estudia, leemos en el material, que no se estudia el derecho como tal, sino el hecho, es a lo que se quiere llegar. Exacto. Claro, la teoría considera el derecho no solo como norma, sino como una realidad referida a los valores. Exacto, a los valores y al sentimiento humano. Está Exacto. vinculada a problemas sociales que existen. Exactamente. Y pues aquí viendo nuestro temario, ya hablamos sobre lo que es la teoría tridimensional del derecho. ¿Qué vendría? Preceptos del derecho. Viene el tema 7. Tema 7. Vendríamos con el tema número 7, presupuesto del derecho. Perfecto. ¿Quién le gustaría comenzar por allí? ¿Quién quiere? Ajá. Tenemos que... Todos ahora quieren. Podría ser, bueno, hay diferentes puntos que se pueden hacer mención a este tema de los presupuestos de derecho que tienen la naturaleza humana y la otra que es las libertades como tal. Entonces, pues, de uno que usted había mencionado al respecto previamente, había hecho una descripción bastante completa sobre ello. Y, entonces, y es como, se enfatiza más en ese punto. Podría decir otras cosas, pero ese punto es importante que puede hacer mención. Bueno, sí, la naturaleza humana como presupuesto dijimos que era dual, era finitiva y perceptible. ¿Por qué es dual? Porque el hombre es biológico y es racional. ¿Sí? Hablamos de que el hombre es un ser biológico. ¿Por qué finitud y la perversidad? Dice que la existencia del derecho es una respuesta a la voracidad y tendencia al conflicto del hombre. El ser humano, si el ser humano fuera solamente racional o perfecto, no habría necesidad de las leyes. Recuerda que hablamos de eso. Entonces, todo el mundo... Exactamente. Siempre va a estar la necesidad de mejorar. De mejorar, exactamente. Y hablamos de la perfectibilidad. El derecho presupone que el hombre es mejorable. Cuando hablamos hace rato de que por qué los privados de libertad, cuando se portaban bien en su estancia cumpliendo su pena y eran mejoraban, tenían beneficios.
Exacto. porque las leyes creen que el hombre puede ser cada día mejor. Eso sería en la perfectibilidad. El otro presupuesto sería la libertad como condición de posibilidad, la libertad o libre arbitrio, que es el fundamento primordial sobre el que descansa el derecho. Dentro de este presupuesto tenemos la independencia de la causalidad, la base de la coercibilidad y responsabilidad, y de lo que hablamos del ratio essendi y el ratio omnescendi, que es una doctrina de Kant, Cantiniana. la kantiniana, ¿no? No sé qué podrían apoyar las muchachas por aquí con respecto a este tema. Claro, podemos decir que el derecho no es solo un fenómeno aislado, sino que descansa sobre las bases que le dan su razón de ser, que como lo mencionó la compañera, y los principios fundamentales son la naturaleza humana y la libertad. Podemos decir que para la naturaleza humana el derecho es una creación del hombre y para el hombre. Somos seres sociales y por lo general necesitamos leyes para poder controlar y para vivir en paz, como decirlo así. En la libertad, más que todo, este es el punto interesante. Si el ser humano no fuera libre, el derecho no tendría nada que ver ni existiría. Es más, podríamos decirlo así. O sea, no se le puede poner una norma a un animal porque él actúa por instinto. Pero una persona sí está en su decisión, o sí está en su integridad y su decisión moral, si decide cumplir esa ley o no la decide cumplir. Es lo que más teníamos que... Y ahí donde va dirigido lo que Kant dice, que es la ratio essendi, que él considera que la libertad es eso, la ratio essendi, la razón de ser. La ley moral, el derecho es el instrumento para administrar más que todo esas causas. O sea que la libertad tiene que ver con el ser racional como tal, mientras que la necesidad pues ya es empírica, que va formando. Así es. Claro que es por eso que se dice que no se obliga al ser humano a hacer o a decir, porque ya estaríamos violando lo que es su libertad como tal. Claro. Sí, nos estamos viendo bien. Hasta el momento sigue la grabación. Bueno, pues también teniendo en cuenta todo esto que hemos hablado, pues se puede decir que prácticamente la libertad, esta se puede dividir en diversos ámbitos o se puede visualizar en diferentes acepciones. Aquí podemos nombrar lo que es la libertad natural, la libertad social y la libertad individual. Cuando hablamos de lo que es libertad natural, nos estamos refiriendo directamente a esa que es innata de la persona y que también pues logra sustraerse a través de un orden predeterminado. Cuando hablamos de lo que es la libertad social, estamos hablando directamente de lo que es la relación de persona a persona, ciertos parámetros de que hacen que se respete lo que es las libertades de los demás, pero también que ellos respeten la de nosotros. Y esta pues se puede dividir en otros tipos de libertades, donde vamos a conseguir una que es la que más nos llama la atención en el ámbito de nuestra carrera, la cual es la libertad jurídica. ¿Por qué? Porque aquí es prácticamente donde existen las acciones que son protegidas bajo la ley o que se encuentran permitidas en la ley. También está lo que es la libertad política, que es la autonomía de una comunidad para crear sus propias reglas o sus propias normas. Como por decir un ejemplo básico, puede ser una residencia, la cual tiene sus respectivas normas, sus respectivas parámetros de seguir, y pues solamente ellos son los que van a estar cumpliendo para poder tener su beneficio. Y también está la libertad contractual, la cual es la capacidad del sujeto de restringir su propia voluntad mediante pactos. Y pues por ahí también seguiríamos con lo que es la doctrina kantiniana, y como lo había mencionado anteriormente, pues se divide en dos. Ratio essendi y el ratio omnescendi. Que prácticamente también se puede decir que sería filosofía teórica o especulativa, la cual sería lo que es, o se puede decir como filosofía práctica, que sería lo que debe ser. Con esto pues yo tendría por ahí no sé qué otros apuntes quieran dar. Ustedes saben a qué generación pertenece el derecho de la libertad. Saben que existen las generaciones 1, 2 y 3. Están hablando ahorita hasta de la quinta, que son los derechos del medio ambiente, el derecho de protección, que ahorita están incluyendo los derechos de los animales. Y la libertad, desde el año 1400, cuando por allá estaban los reyes en Europa,
primer derecho es el derecho a la libertad, que es el derecho civil, y ese se habla de que es la primera generación, que fueron los derechos civiles, que fue cuando la abolición de la esclavitud, fue cuando estuvo Simón Bolívar. Aquí en Venezuela apareció en ese entonces, cuando Bolívar se nombraron la primera constitución, y el primer derecho fue el derecho a la libertad. Entonces, es una idea de cultura general, lo aprendí en la asignatura de Derechos Humanos. Me pareció muy interesante la clasificación de las generaciones de los derechos humanos. Y la libertad es el primer derecho que se logró a nivel de todo el mundo. Porque acuérdense que siempre hubo esclavitud. Exacto. Entonces, por eso es que pues, un derecho innato del ser humano. Ajá. Era algo así como un paréntesis que estaba haciendo para Claro. explicarle un poco. No sé si por aquí ya estamos claros con el tema de libertad o tendrán algo más que decir. O... Claro, más que todo, la libertad permite a las personas decidir qué quieren hacer. No se trata solamente de privatizar, por ejemplo, que lo vayan a encarcelar, no. De permitirle a la persona qué quiere decidir, darle unas opciones, si quiere hacerlo bien o quiere hacerlo mal. De eso también se trata la libertad. Exacto, como verlo como libertad, pero con responsabilidad. Ajá, también. así es. De ver que soy libre de decir lo que pienso, lo que siento, pero también Asumir las asumir las consecuencias de eso que Así estoy es. diciendo o haciendo. Así es. Porque es no dañar al otro, sino bueno, yo pienso que esto tiene esta forma, pero la otra persona lo piensa diferente. Claro. Es como verlo de otra manera. Si te lo ven así, pues también así. Si lo ven, es una de las distintas formas como se ven las cosas, entonces eso es lo que se ve. Si no fuéramos libres no existiría el derecho. Bueno, seguidamente vamos a avanzar con el tema 8. Aquí nos vamos a referir a lo que es la norma, y que cuando hablamos de norma nos referimos a que esta debe ser coercitiva y debe ser bilateral. Cuando hablamos de coercitiva es porque se regula a lo que establece, en este caso sería la principal, la Constitución, y bilateral porque hay una relación de dos sí, en donde yo tengo una obligación pero también debo responder y viceversa. Y podemos ir complementando más la información. Bueno, en este sentido, pues está haciendo referencia en cuanto a ese tema, que son conceptos jurídicos fundamentales, se puede decir que son la fuente del derecho en sí, que es lo que se da partiendo de la norma, que nos basamos principalmente como norma suprema por nuestra Constitución Nacional, nuestra Carta Magna, partiendo de ahí, conociendo lo que es la ley, y la doctrina y la jurisprudencia, que también se puede mencionar en ese sentido. Mencionábamos en una oportunidad que al hablar de normas jurídicas nos referíamos a la pirámide de Kensel, y por allí se va toda esa fuente a la que debe regirse los principios de la norma, pues, de la jerarquía. Y pues de ahí sí prácticamente nos colocamos a ver, lo principal sería como ver qué es la norma en sí, donde podemos entender que la norma pues es la regulación de las acciones humanas. Y que a raíz de allí podemos diferenciar cuáles son los dos elementos primordiales, que son los que mencionó Irian anteriormente, que es coercible porque tiene una posibilidad legítima del Estado para hacer que la persona, por medio de aplicar una fuerza, pueda cumplir lo que es la respectiva norma en sí. Y que es bilateral porque existen dos personas, una que está infringiendo y la otra que tiene el derecho. Por ejemplo, un ejemplo común podría ser el pago de impuestos. Nosotros tenemos el deber de pagar el impuesto y el Estado tiene el derecho de recibirlo. Y si lo visualizamos desde el punto de vista al revés sería, el Estado tiene el deber que ese dinero que está adquiriendo bajo derecho, utilizarlo en beneficio para obras públicas, y uno como persona, como ciudadano, tiene el derecho de poder gozar de esas obras públicas. Disfrutar. Por eso es que es bilateral, existe la relación entre el sujeto A y sujeto B. Claro, en la coercibilidad, por ejemplo, podemos decir que a veces el Estado nos atosiga, pero ellos tienen la fuerza legítima de exigirnos cumplir la ley también. Ese es el punto de la coercibilidad, de que ellos pueden tomar, por ejemplo, la posibilidad de usar la fuerza, como dijo Oscar aquí. Exacto. Que más que todo exigirnos. Y pues de aquí podríamos también nombrar lo que fueron la fuente del derecho, como mencionaba anteriormente, donde se encuentra la ley, la cual pues prácticamente es un instrumento jurídico por excelencia. Y pues la principal función que tiene es alcanzar lo que es la justicia y el bien común en sí.
No sé qué más puedan opinar ustedes al respecto. No sé si hablaron de lo que es la ley. No, ya ahí entraríamos a definir lo que es ley, lo que es jurisprudencia y sentencia. Los sentidos, clases y relevancia. Es muy importante nombrar eso, si lo pueden nombrar. Lo que es la ley, que es el instrumento, como ya sabemos, el instrumento jurídico por excelencia para alcanzar la justicia, que puede ser en sentido amplio y en sentido estricto. Que en el caso del sentido amplio es la gama de las normas que existen de un sistema, desde lo que es la Constitución, repetimos lo que es la pirámide de Kelsen, y en el sentido estricto se refieren únicamente a las normas que han sido emanadas del Poder Legislativo. Eso en relación a lo que son las leyes, pero en el sentido. En las clases dice que se organizan en normas constitucionales, en normas legales, en normas reglamentarias y en las normas individualizadas. En relación a la relevancia de los requisitos, entonces podemos decir que para que sea éticamente válida y útil debe ser honesta, la ley debe ser honesta, justa y orientada a la utilidad común. O sea, que no solamente beneficia a una sola persona, sino a toda la sociedad o a toda la población. Lingüísticamente debe ser clara, precisa, breve y además requiere estabilidad, pues la mutación constante de las leyes atenta contra la seguridad jurídica y la paz social. Y hablábamos cuando estudiamos con anterioridad, tenemos últimamente algunas leyes que han aprobado pues que no tienen ningún tipo de credibilidad, por decirlo así. Ahorita tenemos el ejemplo de la ley de amnistía, que tanto dicen una cosa como dicen la otra, y todo lo que han establecido pues no se ha cumplido. Y que esa ley, según lo que yo he estado revisando, el artículo 8 y el 9, no sé si ustedes lo han leído, que es una ley que solamente fue creada para los problemas, los conflictos políticos. Estaba viendo también que hay algunos privados de libertad que están solicitando que sean amparados por esa ley. Y pues la ley es clara pero sí hay algunas contradicciones dentro de esa ley. O sea, la finalidad como tal es esa. Si ellos están amparando eso, pero si no está escrito allí, pues no aplicaría. No se benefician de la ley. Fíjense que pues también... perdón. Sí. Para seguir el orden de ideas, perdón. Encontramos también la jurisprudencia dentro de estas fuentes. Y esta jurisprudencia no se basa solamente en prácticas de derecho, perdón, sino que de allí se ve donde se basan los jueces en casos anteriores que sirven para soportar en el que estén actuando. Entonces, sirven de basamento, de fuentes, alimentan tu caso, puede contribuir al mío, y eso es lo que llamamos jurisprudencia. No sé si esto es errado, alguien lo mejora. Exactamente, prácticamente la jurisprudencia quiere decir casos anteriores que por medio de la sentencia se utiliza para reavivir como una norma. ¿Por qué? Porque prácticamente existen similitudes entre los casos, de los cuales se puede utilizar casos anteriores para poder dar resultados de lo que sería una decisión a un nuevo caso. De hecho, en la jurisprudencia pues citan otras que ya han estado en casos similares para llegar a la decisión. Sobre todo cuando en la jurisprudencia se usa es cuando donde las leyes que existen no está bien especificado ese tipo de caso, ese tipo de delito, entonces hay una jurisprudencia y entonces los jueces... A complementar lo que no está. Exacto, los jueces lo que hacen es como utilizarla como un antecedente. No, pero ocurrió tal cosa, vamos a basarnos en este hecho y así está descrito y entonces lo utilizan como fuente y es válido. Y pues eso lo convierte en una fuente principal y vinculante. Claro, no es una sentencia, sino es el constante criterio de los jueces que complementa más que todo la ley. Ajá. Y pues ahí no sé si a alguno le gustaría hablar sobre lo que es el rol del juez. Sí. Pues en líneas generales, pues el juez su rol principal es escuchar, ver o acceder a las pruebas que tengan en un determinado caso, en general, dependiendo de qué tipo se trate, si en lo civil, en lo penal, en cualquiera de las áreas, pues estudiarlo y dar la valoración
exacta de lo que se quiere, a lo que se quiere llegar, para poder, sin ningún vicio, que no haya ningún vicio en ese caso y ser lo más justo posible, porque creo que es la justicia como tal. No sé por aquí qué más tengan para hablar. Claro, pues según lo que tengo yo aquí, pues investigado dice que su función no es mecánica más que todo, sino es interpretar la norma en general para poder adaptarla a cada caso. Es ajustarla a la justicia en un caso particular, depende de que ella lo lea. Y con respecto a lo que es la doctrina y los principios, ¿qué opinan al respecto? En cuanto a las doctrinas, es donde está la intervención de juristas, ¿sí? Y los principios, pues, es en lo que estos deben basarse para que esta se cumpla como tal. Principios de legalidad, los principios de libertad. Bueno, con respecto de ello, siguiendo directamente con lo que dice Iris, pues podemos decir lo siguiente, de que en cuanto a los principios existen varios que se encuentran en diversas leyes que sirven como parámetros para tener en cuenta lo que es el respectivo funcionamiento de la misma, como por decir el principio de supremacía, el principio de legalidad, incluso existen otros principios como el de la buena fe, el principio del debido proceso, entre otros. Claro. Y pues en esto en sí podríamos dar como que un pequeño resumen en particular de lo que fue este tema número 8. Aquí hablamos sobre lo que fue la norma jurídica. Tenemos ya claro que los elementos primordiales son que es coercible y que es bilateral. Además de ello, pues aquí también nombramos lo que son las fuentes del derecho, donde nombramos qué es la ley, que la ley es el instrumento por excelencia y que busca alcanzar la justicia y el bien común. Aparte de ello, también dijimos que esta tiene dos tipos de sentido, el sentido amplio o material y el sentido estricto o formal, que también se divide en diversas clases, como lo podemos visualizar en lo que es la pirámide de Kelsen, que se divide en 4 clases: la clase de norma constitucional, norma legal, normas reglamentarias y las últimas que son las normas individualizadas. Y de allí caemos a lo que es la jurisprudencia, doctrina y principios. Teniendo esto en cuenta, podríamos seguir al siguiente tema, que sería el tema número 9. Número 9, que se Aquí, llama, ese es el tema ontología jurídica. Ontología jurídica. ¿A alguien le gustaría dar un concepto de lo que es ontología jurídica para comenzar? Pues él solicita aquí el concepto de persona humana, humana, la evolución histórica filosófica, la dignidad humana y la persona jurídica. Bueno. O sea, se debe basar en esos 4 puntos: persona humana, la evolución histórica del mismo, la dignidad y la persona como tal, persona jurídica que es. Bueno, podemos decir que la evolución histórica o filosófica del concepto de persona pues tiene una gran evolución desde que Sócrates definió en el periodo clásico el hombre como un animal racional. Platón profundizó en esta idea de considerar al individuo como una réplica diminuta del Estado. Y Aristóteles clasificó las potencias del alma en vegetativa, sensitiva e intelectiva, siendo esta última la característica exclusiva pues, que define al ser humano. En cuanto a la Edad Media, habló San Agustín, que situó al hombre en el mundo del espíritu divino. Y en la modernidad hablamos de Descartes, el filósofo también, quien propone que el hombre como un tribunal independiente decide entre lo verdadero y lo falso a través de la razón. También dice Kant que consolida esta visión en erigir al sujeto como la instancia autónoma que fundamenta el derecho en las estructuras conceptuales de la razón humana. Eso es lo que es la evolución histórica filosófica de la persona, de la historia. Muy breve, pero... Pues ahí prácticamente podríamos resumirlo también, que aunque esto ha pasado por diversas etapas, las 3 etapas más primordiales, por así decirlo, para poderlo resumir, podríamos hablar de la antigüedad, donde la palabra persona viene etimológicamente de la palabra personaje, que eso quiere decir como la máscara que utilizaban los personajes o los actores en el momento de esa etapa para llegar y recrear un personaje en sí.
Es también importante destacar que en esta parte de lo que es la antigüedad existían lo que eran esclavos, patricios y todo ello, donde no cualquiera tenía el Calificativo de persona. exacto, calificativo de persona. Y no es sino hasta el cristianismo, humanismo, en donde ya se toma en cuenta este término y se comienza a ver a la persona como un ser racional. Y pues de la forma contemporánea es donde la persona ya comienza a sentarse directamente como un sistema dentro del sistema jurídico en sí, y a raíz de ello a tener capacidad jurídica. Claro, y por ejemplo en la filosofía fue la que reconoció la personalidad que es inherente del ser humano, que fue uno de los primeros que reconocieron eso, dándole personalidad pues, a la persona como tal. Vaga la redundancia. Dentro de personas también, pues, enfocándonos más a los jurídicos, está la división de personas naturales y personas jurídicas. Personas naturales, pues todos somos como se le da la figura jurídica, porque ya está en otro ámbito a la responsabilidad y el cumplimiento como tal dentro de las normas, ¿sí? Exacto. Para establecer una diferencia en cuanto a personas. A los tipos de personas. A los tipos de personas. Y pues también algo muy importante, ya que hablamos un poquito sobre lo que fue la historia, es también importante saber qué es lo que, cuando se dice que es la persona humana. Y aquí se viene otra vez lo que es la dualidad, donde entendemos por dualidad de que la persona humana tiene dos orígenes. Tiene un origen natural o biológico, donde lo ve como un ser físico, y tiene también un origen donde se ve como un ser racional. Y a través de ello es que comienza a visualizarse todo en particular. También aquí en este tema está lo que es la dignidad humana, que la dignidad es un derecho innato de la persona. Así sea la persona más desprestigiada, el peor delincuente, se le debe respetar su dignidad, porque eso es algo que nace con él y que ningún ser humano, ni ninguna autoridad, ni ningún poder se la puede quitar. Y eso hace referencia también los autores que hablan sobre lo que es la dignidad humana, que un ser humano no se puede utilizar como una herramienta ni como un objeto material. Exacto. Prácticamente pues ahí se podría visualizar desde el punto de vista de Kant de que la persona tiene como prohibido que el Estado visualice a la persona como un objeto de medio o como si fuera una herramienta, ya que es un valor innato o un valor intrínseco de la persona, lo cual no puede sobrepasar el Estado ante él. No solamente como medio de otros. Algunos dicen, por eso es que la iglesia está en contra del aborto, porque se dice que desde que se unen las dos células, la masculina con la femenina, ya en esa unión, en esa fecundación, ya ese ser que está creciendo ya tiene dignidad humana. Por eso es que algunas iglesias, algunas religiones están en contra del aborto, pero es por eso, por el valor de esa semilla que está creciendo y que ya tiene dignidad. Eso hay muchas controversias, pero la gente que estudia la bioética y todas las partes religiosas está en defensa del aborto, en contra del aborto, es por eso, por el valor y la defensa de lo que es la dignidad humana. Bueno, y a raíz de allí es donde también podríamos dar un concepto amplio de lo que sería la persona jurídica, que esto prácticamente acarrea cuando son organismos u instituciones que van a tener una capacidad jurídica en sí, donde simplemente un grupo de personas se reúne para realizar una actividad en específico, una actividad económica en específico, y quieren gozar de capacidad jurídica. Y a través de esto es que obtienen el título de persona jurídica. Claro, se les dota personalidad para permitir un desarrollo económico y social. Una personalidad que un solo individuo no puede lograr solo. Es una asociación. Necesita personalidad jurídica. Claro, es un ente. Es un ente, sí, pero se asocia. Exacto. Incluso hasta un matrimonio es como una personalidad, una sociedad. Exacto. Y pues con esto creo que concluimos el tema número 9. Vendríamos con el tema número 10, en donde vemos el Estado como derecho, ¿verdad? Sí. El El Estado de Derecho y la construcción democrática.
Ajá. La legitimidad del poder, ajá, y lo que es fascismo y totalitarismo, que ahorita Exacto. estamos nosotros en una... ¿A quién le gustaría comenzar por aquí? No sé quién quiere comenzar para yo no volver a empezar. Por ejemplo, creo yo que el Estado de Derecho es una estructura que asegura lo propio y lo ajeno también. En lo propio, pues lo mío, y en lo ajeno lo tuyo, como decirlo así, mediante las leyes públicas que son importantes, ¿no? Y tiene ciertos requisitos que son la división de poderes, la legalidad, el respeto de los derechos humanos. Y bueno, podemos decir que el poder público no puede crear el derecho a su antojo. El Estado requiere de leyes para poder que sean, o sea, requiere de leyes justas y legítimas para poder que todo funcione como debe ser, en ese caso. Si tomamos en cuenta el artículo 2 de la Constitución, establece lo siguiente: Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de derecho y de justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político, que es a lo que ya hemos estado haciendo referencia en toda la discusión de esta mesa de estudio. Y es un punto importante, y eso es lo que hace referencia a este tema, el Estado de Derecho, y ahí se establece en ese artículo de la Constitución, artículo 2 de la Constitución Nacional. Ajá. También existen los requisitos, muchachos, de lo que es el Estado de Derecho, ¿no? Que ahí es donde encontramos lo que es la legitimidad del poder, la estabilidad y claridad de las leyes. El reconocimiento de los derechos innatos, Exacto. Y el retroactividad, la irretroactividad y la supremacía de la justicia sobre la legalidad. la finalidad. Ajá. Y pues también es muy importante aquí tener en cuenta de ver el Estado de Derecho como garante, porque el Estado de Derecho tiene que ofrecer la garantía de cumplirse todo en perfectas condiciones. El garante quiere decir Sobre garantía. todo que cumpla la Constitución y las leyes. Exactamente. Porque son ellos los que han, por ejemplo, Porque- en este caso de nosotros, de este tipo de gobierno, que ahorita quienes hicieron esta Constitución son ellos, pero ellos no sé hasta qué punto han garantizado de que esa Constitución se Y cumpla. como lo mencionan también, incluso algunas oportunidades dicen cumplir y hacer cumplir. El detalle está, se hace, se realmente pasa. Realmente la cumple. Entonces es de cumplir y hacer cumplir. Realmente pues un usuario Y aquí no- también hay un punto, muchachos, muy interesante, que es la democracia como garantía. Ajá, ¿quién le gustaría hablarlo? Este se vincula, conseguimos que esta se vincula con la idea en que el derecho nace de una convención o un contrato social. El Estado actúa como la garantía de un contrato, permitiendo la coexistencia de las libertades individuales mediante leyes públicas que aseguran lo mío y lo tuyo. La democracia asegura que el ordenamiento no dependerá del árbitro de un déspota, sino del reconocimiento mutuo de los derechos. ¿Sí? Se Exactamente. considera la garantía del Estado de Derecho, más que todo. Ajá. Y pues con eso podríamos pasar directamente a lo que es fascismo y totalitarismo, Totalitarismo, ¿no? donde prácticamente pues si podemos decir el fascismo puede verse como todo dentro del Estado, nada fuera del Estado. Pero primero es que son ideologías Exacto. políticas. Es importante. Claro, expresar eso. básicamente representan ideologías que deforman la realidad para controlar los comportamientos de colectivos Ajá. y más que todo a menudo violando los derechos humanos, como lo hablábamos, y la libertad individual que todos tenemos. que es lo principal que lo que ocurre. Exacto. Así como dicen por ahí, le lavan hacer un lado al cerebro. Eso es lo que ellos buscan, ¿no? Con este tipo de... Es por el bien, ideologías. exacto, la ideología que tiene con el control, que es lo que hacen ver, desde su punto de vista, ver a la persona, ¿no? y con sus diferentes pues, formas de hacerlo, la persona, no es cierto, tienen razón con esto, y ahí van hasta que la persona está enganchada y defiende su ideal político. Exacto. Y lo más triste es que Llega son a ser masas. fanatismo. Es con las masas, ¿oyó? Bueno, hablan de colectivos, pero es que para que eso ocurra, para que haya un cambio de esa ideología, usted tiene que tener el convencimiento de manejar esas masas y que esa masa le crean todo lo que usted está diciendo para cambiarle la... Claro, pues ahí prácticamente podríamos decir entonces, teniendo en cuenta esto, que el fascismo trata más que todo como de buscar
que se realice algo en específico, y si eso no es realizado, simplemente como desechar la opinión ajena. Sino simplemente realizar lo que, lo que ellos quieren, o si esto no se realiza, rechazar lo que puedan decir otros. O de repente no tomar en cuenta lo que el otro lo quiera decir. ¿No? Exacto. Hay una parte también donde vi un ejemplo que daba uno de los autores, que decía: el individuo es una célula del cuerpo estatal. Si la célula molesta, se elimina. Esto prácticamente nos puede dar un ejemplo práctico de lo que es el fascismo en sí mismo. Fíjense que ahí también, dentro de esos aportes que hemos conseguido, está el freno filosófico. Dice que la filosofía del derecho cumple una función vital frente a estos regímenes, actuando como un freno a las imposiciones pseudo-jurídicas deshonrosas a la libertad. Su tarea es descubrir y denunciar públicamente las violaciones al Estado de Derecho en estructuras autoritarias. Y pues prácticamente con esto estaremos casi que terminando lo que sería Pasa cómo construir un Estado. a eso vendría que prácticamente aquí me gustaría, como es una pregunta general, podríamos cada uno dar como su respectiva opinión, y con esto sería como la breve conclusión de lo que sería la clase de hoy. Una de las características de ese Estado de Derecho es la crítica permanente. De hecho, nosotros ahorita como sociedad en Venezuela, eso es una de las cosas cuando usted denuncie, pero fíjense que estos tipos de ideologías no permiten, hacen restricciones y prohíben el periodismo y todas las libertad de prensa, la libertad de prensa, la libertad de expresión. Pero una de las características dice que es denunciar, según la filosofía del derecho, es necesaria para denunciar los abusos de los sistemas procesales y promover el progreso social. Así Dentro es. de las características de cómo construir un Estado. No sé si quieren Exacto, hablar y de como se puede ver, si toma este punto que usted mencionó de la filosofía, pues es que busca la garantía de que todo eso se cumpla realmente, lo que es para llegar a ese punto, justicia y bien común. Es así, Y otra debe ser así. característica de esto es que la formación humanística de los abogados, según la literatura, que no es solamente la formación de las leyes, sino que también tiene que formarlo desde el punto de vista humano. Exacto. De valores, de creencias, pero de manera positiva, ¿no? Donde sí, de verdad que si usted va a defender a algo, que sea algo justo. No es porque usted se deje convencer o influenciar por dinero o manipular. Y hasta cuántas personas las penas, las sentencian siendo inocentes. Exactamente. Por eso que se habla que no es solo una solución legal, sino justa, dar una solución justa. Y pues aparte de ello, aquí prácticamente se podría centrar que cuando hablamos de construir un Estado de Derecho es mezclar lo que es la transparencia, que es lo que estamos hablando de la garantía que se puede estar visualizando. Cuando hablamos también de lo que es la legalidad, en fomentar a los ciudadanos lo que es el cumplimiento de las normas, y aparte de ello, el hacerse valer esas respectivas normas a través de lo que es los mecanismos que tiene que utilizar el Estado para realizar ello al respecto. Y también lo que es el rol principal del juez, que tiene un valor muy importante aquí, porque a través de ello, al momento de realizar cualquier acto procesal, se puede tomar en cuenta para que éste pueda tener todos esos conocimientos, y en base a las pruebas que esté visualizando, poder dar un buen resultado y poder dar la sentencia más justa. Claro, Poder decir, poder claro, decir. en ese caso, como dice Oscar, que cómo construir el Estado de Derecho, no solo basta en escribir, por ejemplo, la Constitución. Se trata de independencia judicial, como él dijo, que un juez no tenga miedo por ejemplo, en fallar en contra de, por ejemplo, el presidente, que sí lo decimos, y en la cultura de legalidad, que el ciudadano entienda la ley y sabe que la ley lo protege a él y no solo al gobierno, o sea, que también tiene derechos, que podamos conocer un poco más como ciudadanos. Pero recuerden que nosotros estamos ante un totalitarismo, y cuando hay totalitarismo ellos no respetan eso. Claro. Exactamente. Aquí Pero no hablamos de democracia.
Entonces, Pero sí lamentablemente- habla de cómo construirlo. O sea, son ciertas acotaciones que nosotros como personas debemos darlas si me están preguntando. Ahora, cómo construir el Estado de Derecho, y creemos que pero eso es realmente esencial para para construirlo. construirlo es un proceso bastante complejo por todo Claro. por la realidad que se vive, porque si no Exacto. sabe la realidad social es ahí lo difícil, sobre todo en digamos que las masas más vulnerables, bueno, Claro, como hablaba ahí. con la población más desde vulnerable, él sí, Ah, que los más... vulnerable que es la que dice, bueno, ¿qué hago yo? Si me pienso así o pienso así, cónchale, pero si yo me quedo callado que no tengo beneficio o me ofrecen esto, entonces es que llega el conformismo, porque realmente de totalitarismo todo se ha visto, bueno, en el caso de nuestro país, pues más que todo como un populismo, se ha hecho popular y yo tal y tal, en fin, mucho ofrece y al final pues no hay ningún Claro, el beneficio. miedo. Ujú. Entonces, exacto, y el otro punto es el miedo de Ujú. pensar, yo opino, no, que no opino. Entonces, ese Exacto. es el detalle. Y es la realidad que vivimos, lamentablemente. La Y ese es el relevancia punto- que hay de lo Ese político, es el de punto lo de legal. y como con lo que mencionaba el tema de que no, que el tema es los fines del derecho, que son eso es lo que Y pues yo creo que con esto ya estaríamos culminando prácticamente lo que fue la mesa de trabajo del día de hoy. Abarcamos La lo que segunda fue el mesa. tema, la Muy segunda bien. mesa, desde el tema número 6 hasta el número 10. Bien, Y pues prácticamente la unidad 2. Aquí pues para dar una conclusión corta a cada uno, podríamos decir que en este tema que es relevante se puede conocer qué fue la persona, aparte de ello, cómo se puede observar el derecho desde diversas opciones y la importancia de lo que es la norma con las respectivas fuentes del derecho desde la visualización de cada punto. Si pudieran dar una conclusión muy breve, de repente 2, 3 palabras, ¿cómo lo podrían decir? Pues yo considero que la filosofía del derecho, obviamente que está involucrada en todo lo que es los ordenamientos jurídicos, sobre todo cuando se habla de que el abogado y los jueces no solamente tienen que guiarse por lo que son las normas, sino también por los valores y los principios del ser humano, de la persona, Exacto. del respeto, de la paz y de la justicia. Entonces es muy importante esta asignatura de la filosofía del derecho que, como decimos por ahí, siempre la moneda tiene dos caras. Entonces tenemos la cara de donde aparece todo lo que es la dogmática y la normativa del derecho, pero también tenemos la otra cara donde están los valores, están los principios que también conducen a una sociedad más tranquila, más feliz, como decía Simón Bolívar. Exacto. Que la búsqueda de la felicidad de la sociedad y de los hombres. Claro, es importante, por ejemplo, tener en cuenta aquí que se aborden estos temas para nosotros tener claro cómo se debe estructurar todo, cómo se debe encaminar todo y entender cómo lo estamos encaminando en el país que vivimos, porque no todo está tal cual a como lo estudiamos y no todo está tal cual a como lo queremos, como la pregunta final de cómo queremos construir el Estado de Derecho. Entonces es importante tener en cuenta cada punto de esto, porque nos muestra y nos abre los ojos de cómo deberían ser las cosas. todo basado en una realidad social para unificar lo que ya se ha mencionado al respecto. Así es. Piensa que desde mi perspectiva pasamos de una realidad donde veníamos del pensamiento, del sentimiento, a lo que es la norma jurídica, ya lo más a lo legal, lo que se aplica. Entonces, desde mi opinión es un recorrido a esos temas que ya hemos tocado en oportunidades anteriores y el refrescamiento de cómo aplicar y el deber ser de lo que establece la ley. Bueno, y con esto pues estaríamos prácticamente concluyendo lo que fue la mesa número 2 y Gracias por con esto estaríamos listos. Bueno, Gracias por